Tenemos nuevas fotos de nuestro querido Jikook junto a los demás miembros, y de verdad no está de más decir lo absolutamente hermosos que se ven. Son increíbles, transmiten tanto con solo una imagen, y cuesta creer que ya estamos a tan poco de poder verlos en vivo. La emoción es enorme, se siente cada vez más real. Nuestros chicos están cada vez más cerca de nosotros. Por otro lado, después de 5 años, volverán a presentarse en The Tonight Show starring con Jimmy Fallon, lo cual tiene a todos muy emocionados. Y siendo sinceros, tampoco es sorpresa que en más de una ocasión Jimmy Fallon haya dejado claro que Jimin es su favorito. Y no lo culpamos. Ahora solo queda esperar con ansias ese momento y disfrutar de todo lo que se viene con nuestros chicos. También contamos con el Official Teaser 2 de Swim, donde se puede ver a todos los miembros vestidos con lo que parece ser ropa de marineros. En el video musical de Swim, BTS podría estar recreando la historia de cómo se grabó Arirang en 1896, representando a 7 estudiantes coreanos que se embarcan en un barco con el propósito de registrar esta emblemática canción. Ahora sí, voy a hablar claro, porque lo de ayer fue de verdad un espectáculo digno de estudio. Muchos Taekookers se pasaron por mi cuenta y sinceramente ya esto no sorprende, pero sí da un poco de risa, no te voy a mentir, porque al final siempre es lo mismo. Cuando no tienen contenido real, concreto y verificable sobre su ship, porque seamos honestos, no lo tienen, entonces buscan cualquier excusa para venir a cuenta Shikook a molestar, a provocar y a intentar imponer narrativas que simplemente no existen. Y lo más curioso de todo esto no es solo que lo hagan, sino la seguridad con la que lo hacen. O sea, vienen con unos argumentos completamente sacados de contexto, mal interpretados o directamente inventados, y aún así los dicen con una confianza que te hace pensar, wow, ¿de verdad se lo creen? Y ahí es donde uno se da cuenta de algo. No es que estén intentando convencer a los demás, es que primero se convencen entre ellos mismos. Porque sí, ese es el punto más fuerte aquí, el autoengaño colectivo. Se alimentan entre ellos de teorías, de ediciones, de suposiciones, y llega un momento completamente la línea entre lo que es real y lo que no. Y lo vimos clarísimo con ese comentario que me dejaron, que honestamente todavía me da risa recordarlo. Decían que el Taekook es real porque en el tráiler del documental se pueden ver los ojos de Taehyung pegados a los de Jungkook. ¿Perdón? ¿Qué? ¿En qué momento pasamos de analizar contenido a inventarnos escenas? ¿Por qué no? Eso no es interpretación. Eso es directamente crear algo que no está ahí. Y lo más gracioso es que ni siquiera se tomaron el tiempo de revisar bien, porque esos ojos que mencionan no son de Jungkook, son de Taehyung y de Hobi. Pero claro, como la intención no es entender, sino confirmar su propia idea, ignoran ese detalle completamente. Y aquí es donde entra algo que ya es casi patrón, la desesperación por encontrar interacciones donde no las hay. Esa necesidad constante de querer demostrar algo que no tiene base, los lleva a confundir miembros y al final terminan construyendo una narrativa completamente alejada de la realidad. Pero lo del tatuaje, eso ya fue otro nivel. Porque no solo es una teoría sin fundamento, sino que además contradice algo que el propio Jungkook explicó con sus propias palabras. Decían que Jungkook tenía tatuado el ojo de Taehyung en el brazo y que luego se lo borró por el hate hacia Taehyung. Y de verdad, aquí uno ya no sabe si reírse o simplemente aplaudir la creatividad. Primero que nada, cuando Jungkook se hizo ese tatuaje del ojo, no hubo ninguna ola de hate hacia Taehyung. Eso es completamente falso.
Lo que sí hubo fue curiosidad del fandom, gente preguntando qué significaba, si tenía algún simbolismo especial, ese tipo de cosas, incluso hate hacia el propio Jungkook, pero no hacia otras personas. Segundo, y esto es lo más importante, el propio Jungkook aclaró el significado en un live. Y no fue ambiguo, no fue confuso, no dejó espacio para interpretaciones raras. Lo dijo claramente, que el ojo se lo hizo como un recordatorio para sí mismo, como una forma de representar que siempre hay personas observándolo. Y también explicó que decidió cubrirlo porque muchas personas empezaron a darle un significado que no tenía, diciendo cosas como que parecía algo relacionado con Illuminati. O sea, él mismo explicó por qué lo cubrió. Él mismo dijo que no era sobre ninguna persona en específico. Entonces, ¿de dónde sale lo de Taeyong? Exacto, de la imaginación. No hay otra explicación. Y por si fuera poco, ni siquiera visualmente tiene sentido. El tatuaje tiene un tono rojizo o marrón claro, un estilo específico que no tiene ninguna relación con Taeyong. Pero claro, cuando alguien ya está convencido de algo, los detalles dejan de importar. Y ahí es donde todo esto se vuelve hasta entretenido. Porque en su intento de competir con Jikook, terminan creando historias cada vez más exageradas, más rebuscadas, más desconectadas de la realidad. Y lo peor, o lo más gracioso, depende de cómo lo veas, es que lo dicen con tanta seguridad que esperan que los demás también se lo crean. Pero no, porque al final hay una diferencia muy clara. Una cosa es lo que alguien imagina y otra muy distinta es lo que realmente existe. Y yo personalmente prefiero quedarme con lo que sí tiene base, con lo que se puede comprobar, con lo que ha salido directamente de los propios miembros. Así que sí, pueden venir, comentar, intentar debatir, inventar 1000 teorías más. Que al final del día, para mí, esto ya no es ni molesto. Es hasta divertido. Porque no hay nada más satisfactorio que responder con hechos reales, con pruebas claras, con palabras dichas por el mismo Cook, y ver cómo todo ese castillo de ideas inventadas se cae solito. Y mientras ellos siguen intentando encajar piezas que no van juntas, yo aquí tranquila, disfrutando, informándome bien, y no lo voy a negar, riéndome un poquito en su cara, cada vez que intentan sostener algo que simplemente no tiene por dónde sostenerse. Ahora, también quiero decir algo que sé perfectamente que a muchos no les gusta, y es que responda a los haters. Lo sé, siempre aparece alguien diciendo ignóralos, no les des atención, pero sinceramente, a mí me encanta desmentirlos. Sí, así tal cual. Me encanta poder responderles con pruebas reales, con argumentos claros y ver cómo poco a poco se quedan sin nada que decir. Porque es que siempre pasa lo mismo. Llegan con una mentira, tú se la desmontas con hechos y en lugar de aceptar que estaban equivocados, ¿qué hacen? Exacto, se inventan otra cosa. Es como un ciclo sin fin. Una mentira tapa a la anterior y así sucesivamente. Y honestamente llega un punto en el que ya ni molesta, solo da risa ver hasta dónde pueden llegar con tal de no admitir que no tienen razón. Pero ojo, también quiero dejar algo muy claro porque luego todo lo malinterpretan. Esto no significa que yo niegue las interacciones entre Taeyong y Jungkook. Para nada. Los que están en mi canal desde el primer día saben perfectamente cómo pienso. Siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que las interacciones entre todos los miembros siempre van a existir. Y es lo más normal del mundo. Porque son un grupo. No solo son compañeros de trabajo, son personas que llevan años compartiendo su vida, su carrera, sus momentos más importantes. Como dijo Namjoon en más de una ocasión, son una familia. Y cuando entiendes eso, automáticamente entiendes que es imposible pedir que dos miembros no interactúen. Pedir que Taeyong y Jungkook no interactúen es literalmente como pedirle a Jimin que no interactúe con Junji o con Namjoon, o como decirle a Jungkook que no juegue con Jin. O sea, no tiene ningún sentido.
Es algo completamente natural que va a pasar siempre, porque esa es la dinámica de un grupo que tiene un vínculo real. Y aquí viene otra cosa importante. A mí, personalmente, ver interacciones entre otros miembros no me afecta en lo absoluto. No me pone celosa, no me incomoda, no me genera inseguridad. ¿Por qué? Porque sé diferenciar. Así de simple. Sí, todos son cariñosos entre ellos. Sí, todos se quieren, se cuidan, se abrazan, se ríen juntos. Y eso es hermoso de ver. Pero incluso dentro de ese cariño general, siempre se puede notar que cada relación tiene su propia dinámica. No todas las conexiones son iguales, y eso es algo que se percibe con solo observar un poco. Y en el caso de Jimin y Jungkook, esa diferencia es demasiado evidente. No es algo que tengas que forzar, ni analizar en exceso, ni inventar. Se ve, se siente, hay una química, una cercanía, una forma de interactuar que está en otro nivel. Y no lo digo desde la fantasía, lo digo desde lo que cualquiera puede notar si realmente presta atención. Entonces, mientras algunos ven una interacción normal entre dos miembros y la exageran hasta convertirla en algo que no es, yo prefiero quedarme con lo que es natural, con lo que fluye, con lo que no necesita ser forzado ni explicado con teorías rebuscadas. Y sinceramente, la inseguridad se la dejo a otros. A esos que necesitan venir a canales Shikook a intentar imponer su ship, a los que necesitan inventar historias para sentirse seguros, a los que repiten cosas sin base esperando que alguien más se las crea. Porque cuando tú estás seguro de lo que ves, de lo que sabes, no necesitas imponer nada. No necesitas atacar ni convencer a nadie a la fuerza. Simplemente disfrutas, observas y ya. Así que sí, voy a seguir respondiendo cuando me dé la gana. Voy a seguir desmintiendo mentiras cuando aparezcan y también voy a seguir disfrutando de cada interacción real sin necesidad de forzar nada.